Pues muchas gracias por venir. Y bueno, algunos ya sabéis quién soy, Alberto García. Otros es la primera vez que nos vemos. Y hoy, en la librería Cronos, que nos ha cedido el lugar para poder realizar esta charla, esta conferencia, vamos a hablar sobre un tema curioso y que yo creo que es interesante dentro de lo que es el género de ciencia ficción, el subgénero de la ucronía. Un subgénero que nos plantea qué hubiera pasado si, el famoso if de los ingleses, qué hubiera ocurrido si algún acontecimiento, por pequeño que sea, da pie a una modificación de la historia que conocemos nosotros. Esta imagen es un roble, y empiezo con ella porque una definición de la historia tal como la conocemos es que la historia, en teoría, son miles de ramificaciones de acontecimientos. Igual que los árboles, que tienen varias ramas, en cada una de ellas se desarrollan otras ramas más pequeñas, que dan pie a otras ramas más pequeñas y al final dan a las hojas. Podríamos decir que la historia de la especie humana es así. Los acontecimientos que se desarrollan en un punto determinante van haciendo que se desarrollen otros acontecimientos. Si no hubiera habido una rama principal, esas subramas no se hubieran dado y hubiera ocurrido otro tipo de acontecimientos. Los historiadores consideran que la ucronía como tal, y ya no hablo en el género de ciencia ficción, sino lo que dice la definición de la palabra, es lo que tenéis aquí. Para la Real Academia de la Lengua es la reconstrucción lógica aplicada a la historia, dando por supuestos acontecimientos que no han sucedido y que podrían haber desarrollado otra línea temporal. En el subgénero literario de la ciencia ficción hay que indicaros que, evidentemente, los autores proponen que en el pasado se ha producido un acontecimiento que ha modificado el futuro y, por tanto, el mundo tal como lo hemos conocido se desarrolla de forma totalmente diferente. Ese punto que se modifica, esa cosa que se modifica, Jack Williamson, que es un autor de ciencia ficción, lo desarrolló por primera vez en un pequeño relato en el cual el protagonista decidía el futuro del universo escogiendo un grano de arena u otro. Es así de simple y de sencillo. En ese relato, él desarrollaba el concepto de punto Hombar. Y nosotros ahora, a partir de ahora, cuando vayamos desarrollando todo lo que voy a explicar de las diferentes opciones ucrónicas, le llamaremos punto Hombar a esa diferencia que producirá un acontecimiento que modificará el presente o el futuro de los personajes de las diferentes obras de ucronía que os vaya indicando. Por ejemplo, las imágenes, ¿qué hubiera ocurrido si en los años 60 la carrera espacial la hubiera ganado la Unión Soviética, que estaba muy avanzada en lo que es el desarrollo de toda la cohetería y de los sistemas espaciales para poder salir en la órbita terrestre? Pues a lo mejor nos hubiéramos encontrado que en vez de Estados Unidos es la Unión Soviética la que pone el pie en la Luna. Otra opción, mucho más terrible y trágica, ¿qué hubiera ocurrido si la Segunda Guerra Mundial hubiera sido en contra de que hubiera ganado la alianza, los aliados hubieran ganado lo que es el eje? Pues que a lo mejor von Braun no estaría en Florida haciendo todo el proceso del proyecto Apolo y a lo mejor es Alemania la que hubiera llegado a la Luna. Ese es el punto Hombar. Los historiadores actualmente aceptan el hecho de que puede haber una historia llamada contrafactual, es decir, que podían haberse dado hechos que por sus características concretas eran tan líquidos, utilizando ahora la famosa frase del mundo líquido de Zaumann,
Bauman, perdón, que podían haber alterado todos los acontecimientos futuros. Esa historia contrafactual o historia alterna o historia virtual proponen los historiadores que hay un punto de partida histórico y que tiende a teorizarse sobre este cambio a nivel histórico. Tanto es así que hay historiadores como Nelson Goodman, que en el año 47 ya acuñó la expresión condiciones contrafácticas, o otros como Richard C. Stalnecker y David Kalliwis, incluso llegan a decir que hay mundos alternativos. No vamos a entrar en los universos paralelos, porque ese es otro mundo, y no toca, ¿vale? Pero ellos ya decían que podía darse el caso de que hubieran mundos alternativos que convivieran con nosotros. Eso lo retomaremos cuando hablemos de Philip K. Dick. La langosta se ha posado. Eso ya lo lanzaremos. Aquí una imagen en la cual se puede ver un imperio romano en su máximo esplendor, que podía haber continuado existiendo si no hubiera habido una serie de puntos Homburg que hubieran dado, pues a lo mejor, su decadencia y destrucción, o su transformación en el mundo medieval, y a lo mejor esos puntos podían haber hecho que sin el cristianismo y sin el despotismo militar del siglo II y III, a lo mejor hoy en día todos seguíamos hablando latín, rendíamos culto a Mitra y probablemente no sabíamos quién era Jesús, el Nazareno. Aquí hay dos obras que recomiendo siempre sobre la historia contrafactual o virtual. Una es dirigida por Niall Ferguson, Historia virtual que hubiera pasado si. Son ensayos de historiadores, no de autores de ciencia ficción. ¿Qué hubiera ocurrido si Hitler gana la guerra? ¿Qué hubiera ocurrido si no hay guerra civil española? ¿Qué hubiera ocurrido si la Guerra Fría la ganan los soviéticos? ¿Qué hubiera ocurrido si Gorbachov no aparece en la historia? El otro es Historia virtual de España, que también traslada en historiadores diversos ensayos históricos sobre qué hubiera ocurrido si no hay guerra civil, no se proclama la República, Alfonso XIII no se exilia, etcétera, etcétera. Pero vayamos al padre del término ucronía. Es Charles Renouvier. Este señor era filósofo. Vivió durante la etapa de finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, en 1903, y es el padre del término ucronía. Es el primer autor que se tenga constancia que utiliza ese término para poder desarrollar. Eso ya es un relato filosófico para convencer a los lectores sobre su teoría. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera habido pequeños cambios que hubieran hecho que el Imperio Romano no se hubiera destruido? No aparece el cristianismo y, como digo, no hay despotismo militar, golpes de Estado, para poner y deponer emperadores. Renouvier decía en su obra que utopía es lo que no existe en ningún lugar. La utopía, la frase, perdón, el concepto es este. Ucronía es lo que no existe en ningún tiempo. Y Renouvier, como digo, mediante su obra, imaginaba el desarrollo de la civilización occidental sin cristianismo ni despotismo. Aquí tenéis a Charles Renouvier, sentado escribiendo, no se sabe muy bien si en el lecho o porque era muy comodón, y al lado, Ucronía, la utopía de la historia. Es difícil de encontrar el libro. No está impreso actualmente, solo se tiene constancia de que hay en Buenos Aires, en Argentina, ediciones, pero de la época de los años 20, 30, 40, ¿de acuerdo? Si alguna vez tenéis la suerte de poderlo encontrar, es una joya. Y ahora vayamos a las primeras ucronías, y volvemos al Imperio Romano. El historiador Tácito es el primer ser humano que tengamos constancia, no sabemos si anteriormente los griegos, los asirios, los sumerios, los egipcios, habían pensado alguna vez que su mundo podía verse modificado por alguna alteración, dando lugar a otro mundo. El primero que hace una reflexión es Tácito, en Ab Urbe Condita, desde la fundación de la ciudad, que es Historia de Roma, es decir, Historia de la ciudad. En ella, dando gloria a uno de los generales romanos, que evitó que Roma cayera invadida por las tropas galas,
dice textualmente lo que tenéis aquí. Al hacer mención de un rey y un general tan grande, el general es el general romano. Me siento impulsado a exponer las reflexiones que a menudo me han pasado por la mente de forma callada, de suerte que se me permita conjeturar cuál hubiera sido la suerte de Roma si hubiera tenido que hacer la guerra con Alejandro. Evidentemente, ya sabéis que Alejandro murió en el 323 antes de nuestra era y que Tácito, evidentemente, expone esta situación en una Roma republicana que está conquistando la península italiana. Pero lo interesante del tema es que es el primero que es capaz de conjeturar y decir, bueno, ¿y qué hubiera ocurrido si el gran Alejandro, en vez de girar y continuar hacia el Indo, hubiera decidido ir hacia el Mediterráneo y se encontrara con nuestras legiones? Según él, nunca hubiera sido derrotada Roma. Evidentemente era un patriota y no iba a aceptar el hecho de que Alejandro, un griego, por muy maravilloso y grandioso que fuera, pudiera haber hecho eso. Este es el mapa hipotético de ese futuro imperio alejandrino que nunca existió. Lo de la parte es una licencia del que lo hizo, porque, como siempre, los anglosajones tienden a pensar que si no están incluidos en el mundo no existe. Pero bien, no, es así. Pero podíamos haberlo obviado totalmente. Pero como era bonito, lo he puesto. En el siglo XVIII será otro historiador, Edward Gibbon, el que hizo historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, el que hizo también otra ucronía, otra propuesta. Y dijo, hombre, ¿qué hubiera ocurrido si el Islam no hubiera sido detenido en la batalla de Poitiers en el 732? ¿Qué hubiera ocurrido? Él, ahí sí que, como historiador, hace una elucubración y no es nada patriota, porque él hasta incluso consideraba que la decadencia medieval era terrible, nos dice, una marcha victoriosa se habría extendido 1000 millas desde el peñón de Gibraltar hasta las orillas del Loira. La repetición de un espacio igual hubiera llevado a los sarracenos a los confines de Polonia y a las tierras altas de Escocia. El Rin no era más infranqueable que el Nilo o el Éufrates, y la flota árabe podría haber navegado sin una batalla naval hasta las bocas del Támesis. Quizá la interpretación del Corán sería enseñada ahora en las escuelas de Oxford. O sea, él no era partidario de eso, pero consideraba que era una probabilidad. También os recuerdo que cuando hizo la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, la independencia de los Estados Unidos estaba fraguando. Y en Inglaterra muchos pensaban que no era imposible que los norteamericanos se independizaran del rey Jorge. Por lo tanto, si eso podía producirse entre ingleses, ¿por qué no en el pasado podía haber ocurrido algo similar en el resto del mundo que no es inglés? He aquí otro mapa ucrónico sobre esto. En verde, naturalmente, el Islam victorioso. En amarillo, evidentemente, la dinastía china, que como vosotros también sabréis probablemente, envió armadas de investigación y de observación a otros sitios, y ya hablaremos de ello, que podían haber también cambiado el mundo. Se teoriza que incluso fueron capaces de descubrir primero América, pero no hay constancia histórica firme de ello. Ya nos vamos al siglo XIX, cuando ya empieza a acelerarse la idea de la ucronía. Benjamin Disraeli, que sería primer ministro de la reina Victoria, fue el primero que antes de ser político le dio por escribir. E hizo, en el siglo XIX, Of a History of Events Which Have Not Happened, en 1824. Hechos que nunca han pasado, o podían haber pasado. Y aquí plantea qué hubiera pasado si Carlos I de España y V de Alemania hubiera apoyado a Martín Lutero en la Dieta de Worms. Y por tanto, el sistema vaticanista, la Roma católica papal, no hubiera sido defendida por el cristianismo imperial de España y sus aliados. Como subgénero literario, ya en 1836 aparece Napoleón en la Conquête du Monde, por Luis Napoleón Geoffroy Château. El nombre es largo y es francés, por tanto chauvinista. Y como podéis observar, explica la historia alternativa de Napoleón Bonaparte. Si no hubiera sido derrotado por la coalición de la Alianza Continental, si no hubiera sido destruido sus tropas en Moscú, ¿qué hubiera ocurrido? Según el autor francés, vuelvo a decir, chauvinista, el mundo entero sería francés. O sea,
aquí no hay, el sueño sería siempre escuchar Carmen de Bizet. O sea, esto lo primero, y todos hablaríamos francés. En España, Nilo María Fabra, que fue periodista, articulista y fundador de la agencia EFE, ¿vale? La agencia EFE, la F es de Fabra, no porque fuera una invención de, vamos a llamar la agencia EFE por Franco, ¿no? Agencia EFE por Fabra, después se desarrolló de otra manera. Publica en 1883 4 siglos de buen gobierno y especula qué hubiera ocurrido si el hijo de los reyes católicos no hubiera muerto. Os recuerdo que la pobre Juana fue heredera de los reinos de Castilla y Aragón porque su hermano murió antes. Si no hubiera sido eso, ¿qué hubiera ocurrido según Fabra? Bueno, ellos en 1883 tenían todavía dentro de sí el drama de haber perdido, digamos, la otra parte que consideraban que era España, que era América. Hoy en día nos puede parecer algo raro, pero ellos consideraban en esa época que los países hispanoamericanos eran hermanos totales y absolutos de la metrópoli, y que había sido un desastre continuo de liberales y conservadores los que habían llevado al desastre del imperio. En 1931, ya estamos en el siglo XX, John C. Squire hizo If It Had Happened Otherwise, Lapses in the Imaginary History. Y aquí sí que ya hay historiadores como Arnold J. Toynbee, André Moreau, Chesterton, escritor, Winston Churchill, que se metía en todo. Y, y especulan sobre temas determinados. ¿Qué hubiera pasado si Carlos I de Inglaterra no le cortan la cabeza y los cromwellianos son derrotados en la guerra civil? ¿Qué hubiera ocurrido si no se hubiera independizado los Estados Unidos de Inglaterra? ¿Qué hubiera ocurrido si el Islam es la fuerza hegemónica en la época de la Edad Media? Etcétera, etcétera. Esto es un futuro imaginario de nuestro amigo Luis Napoleón. La Unión Europea es la Unión Francesa, ¿vale? Y en el centro, el escudo imperial napoleónico, ¿vale? Vamos a ver ahora una selección de obras que son curiosas y que vale la pena leer algunas de ellas. Otras son menos referencias de desarrollo ucrónico, de ese punto Hombar. Primero de todos es Al oeste de Edén, Invierno en Edén y Regreso a Edén, de Harry Harrison. Esta obra es muy interesante porque plantea la primera gran ucronía. Oiga, el meteorito famoso que teóricamente destruye el mundo de los dinosaurios no aparece. Hace 75 millones de años. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Se hubieran desarrollado, como dice la teoría de la evolución de Charles Darwin, los reptiles dinosaurios en otra cosa? Es decir, ¿se hubieran desarrollado como seres inteligentes con conciencia? Esto es lo que plantea esta trilogía tan maravillosa, y lo digo así porque es maravillosa. Harry Harrison desarrolló todo un mundo alternativo, coherente y absolutamente plausible y posible. Evidentemente, Harrison, en el mundo de los Gilané, que es esa especie reptiloide que es hegemónica, también introduce a los seres humanos. No iguales a nosotros, muy diferentes. Porque claro, la evolución no puede ser exactamente igual. Pero vale la pena que lo tengáis en cuenta si decidís encontrar la obra. Estaba dedicada por Timon Mas, pero es inencontrable. Aquí un Gilané que, como estáis viendo, está utilizando su capacidad intelectiva para intentar darle un palazo a un humano. Bien. A partir de ahora, cronológicamente en esos puntos Hombar ucrónicos, iré diciendo una serie de novelas que siguen esos ejes cronológicos. Materia celeste, de Richard Garfinkel. Parte de la premisa de que Alejandro no muere en Babilonia en 323 antes de nuestra era. No sabemos si envenenado, o por las fiebres que, según los historiadores, tenía, o por algún general como Ptolomeo que estaba hasta las narices de ir siempre hacia Asia. Aquí se nos plantea que en el siglo XXI el mundo es hegemónicamente griego. La biblioteca de Alejandría existe, los espartanos, como no, son los que hegemónicamente gobiernan,
pero no significa que sea una tiranía, sino que plantean un mundo en el cual Grecia se consolida como gran hegemónica del mundo. Tiene un enemigo, hay una guerra fría, evidentemente, China. Como veréis muchas veces en las siguientes ucronías, China no desaparece. Es tal su poder civilizador de 5000 años de existencia que los autores muchas veces no pueden evitar que sea la mala, la antítesis, la opositora, no sé qué, pero a la vez es una supercivilización. En este caso se enfrentará a la Liga Espartana, de ciudades libres por todo el planeta, polis libres. Poncio Pilatos o el dilema del poder, de Roger Caillois. No es stricto sensu una novela de ciencia ficción porque plantea un escenario ucrónico, pero no es escenario, digamos, ciencia ficción. Él plantea la duda. ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no hubiera sido juzgado por Pilatos y condenado a la crucifixión? Aquí plantea algo que conlleva que si no existe la crucifixión de Jesús, no existe cristianismo como lo conocemos. Y por tanto, como él dice al final del libro, que es muy bello, no hay catedrales, no hay iglesias, ni vidrieras, no se reza a la Virgen. Y dice, salvo en eso, todo seguiría igual. Y dices, hombre, no, Caillois. Pero claro, si quita usted el cristianismo occidental, nos cargamos todo lo que hemos tenido hasta el siglo XX. Roma eterna. Esos son relatos de Robert Silverberg que se fueron acumulando a lo largo del tiempo y al final los editores dijeron, bueno, pues vamos a hacer libros sobre esa especulación de Silverberg. Y en ellos, ¿qué plantea el autor? Pues que la ciudad, Roma, sigue expansionándose por el mundo. Y estamos en el año 2723 ab urbe condita, desde la fundación de la ciudad, es decir, en el año 2000, para nuestro calendario cristiano. No hay cristianismo. Los judíos han tenido que irse del mundo. Cogieron un cohete y los pobres se han ido a Marte. No, lo plantea así Silverberg. Porque los romanos, sí, tienen libertad de culto y tienen muchos dioses, pero claro, el concepto judío del monoteísmo es incompatible con la devoción al emperador y lo que significa, es decir, la lealtad de hacer, pues esos sacrificios, libaciones, etcétera, etcétera. Y como no hay cristianos, la, digamos, secta o religión que se opone más a esta situación son el pueblo judío. Es muy interesante todo lo que va desarrollando. Aparecen personajes por ahí que son trasuntos de o un Napoleón que no se llama Napoleón, o un César que no se llama César, etcétera, etcétera. Agente de Bizancio, de Harry Turdelov. Aquí se nos plantea la idea de que el imperio bizantino no se ha hundido, que Justiniano I, el emperador, en el 560, creador de Santa Sofía y del código justiniano, es el que construye de nuevo un imperio gigantesco. Pero de nuevo China. Las rutas de la seda son controladas por China. El agente de Bizancio tiene una función. La seda tiene que ser propia del imperio. No existe el mundo árabe, porque fue derrotado Mahoma. Y por tanto, no existe un enemigo, ¿de acuerdo?, que pueda hacerle frente a ese imperio bizantino ortodoxo y clasicista. Y griego, además. Aquí tenéis las portadas de las 4 novelas. Que no desciendan las tinieblas. Es un breve relato. Desprez de Camp, uno de los más antiguos autores de ciencia ficción norteamericano. Es del año 41, y aquí nos dice el autor que, utilizando el recurso a que el personaje, como le pasara al de Mark Twain en Un yanqui en la corte del rey Arturo, de repente tiene un desmayo, una especie de duerme, y cuando se despierta está en otro mundo paralelo, ha viajado en el tiempo, eso queda para el lector. Lo que sí que es interesante también es destacar que, al igual que un yanqui en la corte del rey Arturo, el historiador norteamericano, experto en Grecia y en Roma, tiene la oportunidad de cambiar el mundo, ayudando
a los ostrogodos a que no se derrumbe lo que queda del Imperio Romano Occidental, introduciendo antes de tiempo la imprenta, introduciendo antes de tiempo el papel moneda, introduciendo antes de tiempo la pólvora. Es interesante y además es muy humorístico. Tiempos de arroz y sal, de Kim Stanley Robinson. Robinson nos plantea otro punto Hombar muy interesante. Ya sabéis que en 1348 la peste asoló toda Europa. Venía de Asia, concretamente de Egipto. La llevaban las ratas, en los barcos. Se expandió rápidamente y mató a millones de campesinos, aristócratas, obispos, artesanos europeos. Pero claro, dejó a alguien. Menos mal, por eso no estaríamos nosotros aquí. Pero claro, el autor dice, no, imaginemos que es una pandemia total. O sea, que no queda nadie. Los pocos que quedan son 4 gatos, que no pueden hacer nada. Roma está deshabitada. El cristianismo ha desaparecido. Y el mundo islámico, lógicamente, se expande hacia Occidente. Alternativamente también hay otras potencias, como no, China de nuevo, y la Liga Travancorí, la Liga de Unidad India, que también está en medio entre la potencia de los estados islámicos y la China imperial. Y en Estados Unidos, que nos ha formado, en América, existen las ligas indias que desarrollan su propia cultura y tecnología, gracias a los musulmanes también. Pavana, de Keith Roberts, una joya. Recomiendo encarecidamente que se lea Pavana, de Keith Roberts. Son 7 pequeños relatos sobre un mundo alternativo que cambia en 1580. La reina Isabel de Inglaterra, la reina virgen, es apuñalada y asesinada. Lo cambia todo. Las naves que están preparadas desde Flandes, las urcas que llevan a miles de soldados españoles de los tercios, salen y el duque de Medina Sidonia y el duque de Alba entran en Londres. Y a partir de aquí todo cambia. La Iglesia Católica, de la gran controversia con los luteranos y los protestantes anglicanos, se hace hegemónica. Se sofocan todos los puntos de protestantismo, tanto en Inglaterra como en el Reino de Escocia, como en Flandes, como en Suiza, y a partir de ahí no hay revolución industrial, no hay capacidad inventiva. Como mucho, existe la máquina de vapor. Y es la historia de la Lady Margaret, la máquina de vapor que cruza con sus raíles la Inglaterra medieval, donde la gente todavía es supersticiosa, los nobles viven en castillos amurallados y el pabellón del Imperio Español ondea por casi todo el continente americano. He aquí las portadas de las 3. La más actual, digámoslo en tiempo, en cuanto a publicaciones, Tiempos de arroz y sal. Nuestros autores españoles que han hecho también Ucrónica. Eduardo Vaquerizo nos presenta un relato que es en 1927. Felipe II se nos muere. Este hombre pobre, tan taciturno, tan obsesivo en el trabajo, se muere. Y don Juan de Austria, su hermanastro, es el sucesor. Pero su hermano es totalmente diferente. Es un hombre abierto, un hombre de mente más pactista, y lo cambia todo. El Imperio Español se transforma en un imperio liberal, contrario incluso al Vaticano. En este mundo surge una investigación. Un jefe de policía en Madrid tiene que hacer frente a una serie de asesinatos que ponen en peligro el propio imperio. Britannia conquistada, de Harry Turdeloff, otra vez. Hablaremos más de él enseguida. Aquí se nos presenta, como no, triunfa la Armada Invencible. Y entre ellos, entre los soldados de los tercios y las tropas del duque de Medina Sidonia y del duque de Alba, está Lope de Vega, que tiene una misión: evitar que los rebeldes ingleses, a través de la literatura, quieran ponerse en contra de la hegemonía española en la isla.
¿Cómo tiene que hacerlo? A través de sus escritos. ¿Con quién tiene que hacerlo e intentar convencerle? William Shakespeare. La verdadera historia del último rey socialista. Encarecidamente recomiendo que se lea. De Roy Lewis. En 1848 hubo una serie de revoluciones en toda Europa continental que fracasaron. En Austria-Hungría, en Francia, en España, en los estados italianos que todavía no estaban unificados. Pero ¿qué hubiera ocurrido si los socialistas utópicos hubieran tenido la chiripa de conseguir que fuera verdad esa revolución? Y que Carlos Marx y el señor Engels consiguieran también lo mismo en Inglaterra. Esto es lo que plantea las memorias de el rey Igualdad, Jorge I, rey de Inglaterra y gran mogol de la India. Y es la historia de cómo el propio rey y sus amigos se dan cuenta de que hay que evolucionar, que hay que hacer que la gente pueda tener la capacidad de decidir cosas e incluso de modificar tecnológicamente ese mundo. Una anécdota: en ese mundo no se conoce la aspirina, porque aunque se ha inventado, se considera que no se tiene que dar a la gente, porque claro, a ver, tenemos que ser todos iguales. ¿Qué pasaría si a uno no le va bien la aspirina? No, todo el mundo tiene que tener dolor de cabeza. Por cierto, aparece Winston Churchill como gran literato. Sí, no es ministro, además era un hombre que le gustaba escribir, y Roy Lewis plantea eso, que es el bardo, digámoslo así, el poeta nacional, que explica todo eso. He aquí las tres portadas, interesante, vuelvo a repetir, de Anaya y Mario Muchnik, editor. Lo que el tiempo se llevó. Sí, ya sé que el título es como lo que el viento se llevó, pero es que es bien cierto que las traducciones muchas veces son impactantes para que la gente compre el libro. ¿Vale? Ward Moore, ¿qué nos plantea? El punto Hombar es la batalla de Gettysburg. Ya sabéis que en la guerra civil de secesión de los Estados Unidos, una de las batallas más importantes fue la batalla de Gettysburg, que hizo una sangría enorme, pero que hizo que los Estados Unidos pudieran plantearse definitivamente la derrota de la Confederación. El general Lee no estuvo a la altura de sus conocimientos estratégicos que tenía y perdió la batalla. Y a partir de ahí fue intentando hacer alguna cosa, pero no consiguió al final imponerse a las tropas federales. Aquí el punto Hombar es que gana la batalla, esto le conducirá a la entrada en Washington, esto le conducirá a deponer a Abraham Lincoln, esto hará al final que los Estados Unidos pacten la libertad o la independencia de los Estados Confederados, y a partir de ahí los Estados Unidos existen, pero son absolutamente pobres y miserables en el norte, y el sur se expande desde Río Grande hacia toda América del Sur y hace un control hegemónico del mundo, incluso influyendo en la Europa continental, que va a tener una guerra mundial y en la cual deberá de apoyar a los emperadores o no. El personaje es un hombre, un historiador, que vive en ese mundo y que, como en el caso de un yanqui en la corte del rey Arturo, o que no desciendan las tinieblas, pues ocurre que de repente, por no se sabe qué, es capaz de trasladarse a un mundo alternativo para cambiar algo. Antihielo, de Stephen Baxter. Muy mal traducido. Simplemente decir que aquí se plantea que el punto Hombar es el descubrimiento de un mineral que da la hegemonía definitiva al Imperio Británico. Al igual que en El País de los Ciegos, de Michael Flynn, el punto Hombar es la máquina de Babbage. No sé si sabéis que Babbage y Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, estuvieron estudiando la posibilidad de la construcción de una máquina calculadora. Si Ada Lovelace no hubiera muerto jovencísima, era una matemática brillante, podríamos haber especulado que a lo mejor las calculadoras y los prototipos de las bases de datos, no los ordenadores evidentemente, ni las computadoras como las conocemos, hubieran sido, digamos, prontamente descubiertas o inventadas.
Y eso hubiera ocurrido en un mundo que estaba transformándose por la revolución industrial. Las edades de la luz plantea otra vez, como en las dos anteriores, la utilización de una sustancia, en este caso es el éter, que da la hegemonía al Imperio Británico y que produce también cambios en la industrialización masiva, pero eso sí, haciendo que la separación entre el mundo de la élite y de la masa de obreros sea todavía peor que en las épocas que nosotros hemos visto del siglo XIX. Y aquí las 4 portadas correspondientes. Darwinia. Curiosa novela. Plantea la desaparición de todo el continente europeo en 1912. No se nos hunde el Titanic, pero sí se desaparece todo el continente. Y en sustitución de ese continente aparece un continente europeo absolutamente virgen, con una flora, una fauna, animales que no son para nada lo que existía en el mundo europeo que desaparece. ¿Dónde ha ido el continente europeo? No nos interesa. ¿Dónde? Así de claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los protagonistas americanos, norteamericanos, al igual que en las famosas obras de Burroughs, irán a ver ese mundo maravilloso, descubrir qué hay ahí. Pero el planteamiento es curioso, realmente. El año de Drácula tiene una continuación, aunque hay más libros en lengua anglosajona. La continuación es el sanguinario varón rojo. Kim Newman plantea, y es curioso, y lo recomiendo para divertirse uno, un mundo en el cual los vampiros existen. No son una leyenda. Nunca lo han sido. Y el conde Drácula existe. Y es tan persuasivo que controla a la reina Victoria. Esa señora bonachona y viuda, que la pobre tenía mucha imaginación y todo lo escribía en los diarios, pero no daba más. Pues bien, la controla. Y a partir de ahí el Imperio Británico está sometido a los vampiros. Pero no todos los anglosajones, no todos los miembros del Imperio Británico son vampiros. Hay una reserva, digamos, de gente resistente. Son los miembros del Club Diógenes, que, como ya sabéis, es el club que se inventó Arthur Conan Doyle para su personaje Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock Holmes, que digamos que es la mente cerebral que es capaz de hacer todo cuanto sea necesario para que el imperio no se hunda. Los resistentes están ahí, pero también hay vampiros en ese Club Diógenes. Y hay que intentar cohabitar, conciliar, para al final intentar derrocar ese mundo siniestro. La continuación, que está editada en España, nos traslada a la Primera Guerra Mundial. Y evidentemente el protagonista es el sanguinario varón rojo, que es vampiro, evidentemente, porque la Alemania guillermina es una Alemania vampirizada. Guillermo II es un vampiro. Los ingleses se han sacudido de encima a los vampiros y evidentemente junto con Francia intentan derrocar a las dinastías vampiras. Por cierto, aparece Edgar Allan Poe, que no muere porque es vampiro. O sea, es curioso toda la construcción que hace Kim Newman. Está muy bien, es un tratamiento, está bien, y es intrigante. Vale la pena que le guste lo que es la unión de la ciencia ficción con la ucronía y, digamos, el terror gótico. Terror Plane, de Jack Womack, importante. No es, stricto sensu, una novela de ciencia ficción, como tal, pero plantea un escenario alternativo. Nueva York, 1939. Un Nueva York que es muy diferente al nuestro. Por ejemplo, los ciudadanos afroamericanos todavía conservan, por desgracia, el número de serie a la cual estaban unidos a las empresas, porque eran esclavos hasta muy poco. Una anécdota es cuando el protagonista le pregunta a otro protagonista que es afroamericano qué quiere decir ese número que tienes en el brazo. Dice, bueno, es que yo de pequeño pertenecía a la Coca-Cola. Cuba es un estado de la Unión. Se ha anexado y es un estado de la Unión. En Europa, Stalin ha sido secuestrado. Y Hitler hace lo que le da la gana. Y bueno, todo lo que quiere.
Es muy interesante porque además es complementaria esta novela a Ambiente. Las dos son complementarias. Ambiente es una distopía. Y los tres. Y lleguemos a lo que ocurre hoy en día con las ucronías. Tan reciente está, 81 años, que ha acabado la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente el problema es ¿qué pasaría si hubiera ganado el nazismo la guerra? Entonces, a partir de aquí aparecen, sobre todo en los años 50 y 60, muchas ucronías anglosajonas que plantean este planteamiento. El sueño de hierro es el primero, de Norman Spinrad. Quien no lo haya leído se quedará asombrado. Norman Spinrad es capaz de crear un relato, fue prohibido en Alemania, porque se consideró propaganda nazi, cuando Spinrad no es nazi, totalmente, es una persona absolutamente demócrata, y lo que pasa que lo que plantea es, Hitler emigra a Estados Unidos, es un mediocre artista, y solo se le da bien una cosa, dibujar cómics. Lo siento para los autores de cómics, no es que digamos que sean mediocres, pero así lo plantea Spinrad. Y entonces, en su cerebro, desarrolla un gran cómic y también una novela, El Señor de la Esvástica, que es space opera, goticismo, de sueños delirantes, bueno, pues casi le dan el premio de ciencia ficción de la época de esto. Y lo que quiere decir Spinrad con esa obra es decir, cuidado, es que los delirios de una persona se pueden considerar delirios, pero cuidado, si tiene poder, los delirios se pueden convertir en algo muy peligroso. El cuerno de caza, de John W. Wall, alias Sarvan. Breve relato, muy bueno. Un militar de la Alianza despierta en un mundo que ha cambiado. Está herido y cuando despierta está en otro mundo. En una zona boscosa. Y de repente descubre que parece ser que la guerra la han ganado los alemanes. Y que en ese bosque lo que se hacen son cacerías humanas. Y otras cosas, como las mujeres gato. Y ahí me quedo. La conjura contra América. Este es muy reciente en cuanto al tiempo, de Philip Roth. Y aquí el planteamiento Hombar es: ¿qué hubiera ocurrido si Charles Lindbergh, el gran héroe de la aviación de Estados Unidos, el hombre que cruzó el Atlántico, hubiera sido elegido presidente de Estados Unidos? Teniendo en cuenta que se sabe que Lindbergh era aislacionista puro y duro, que no le gustaba para nada entrar en guerra, ni tampoco la alianza con Churchill, y que se decantaba con cierto filonazismo. La historia de una familia judía de Estados Unidos. Cómo poco a poco ese mundo liberal, democrático, de garantías constitucionales, se va reduciendo. Y aquí las tres portadas. Llegamos al hombre en el castillo. The Man in High Castle. Primera advertencia, por favor. Esta novela es inspiración de la serie que actualmente se está dando, The Man in the High Castle. No tiene nada que ver con ella, los planteamientos son diferentes. Es de obligada lectura para quien le guste el mundo de la ucronía. Y Philip K. Dick desarrolla una obra en la cual parte la premisa de que la guerra la han ganado las fuerzas del eje, Japón, Japón, Alemania y la Italia musoliniana, y a partir de ahí se reparten el mundo, evidentemente. Y en Estados Unidos se divide en el territorio norteamericano. El este queda para los alemanes, el oeste queda para los japoneses, y hay una zona, un estado tapón, que son las montañas rocosas, como eje, que son estados, digamos, o un estado títere, que baila al son de la hegemonía de uno u otro y que intenta equilibrarse. Ese mundo es un mundo en el cual los personajes conviven con la victoria del Tercer Reich y del Japón. Y los protagonistas en concreto se encuentran en California.
Uno de los protagonistas es un anticuario de objetos de los Estados Unidos de los años 20 hasta la guerra. ¿Quién le compra estos objetos? Los japoneses, que están absolutamente obsesionados con todo lo que sea anterior a la victoria del eje. Mickey Mouse, Coca-Colas, pósters, vinilos, y de ahí se gana la vida este personaje. Hay otros más. Y hay un personaje curioso, un escritor, que ha escrito un libro, La langosta se ha posado, que es una ucronía dentro de la ucronía. Esto es lo bonito y lo bello. Philip K. Dick, mucho más tarde, en una entrevista y en algunas entrevistas que hizo también posteriormente, dejó manifestado que iba haciendo la novela a través del sistema del I Ching, un sistema chino de predicción. Con lo cual, la novela le iba saliendo en función de lo que él iba descubriendo a través de ese sistema chino de predicción. Recomiendo mucho que cuando se haya leído la novela o antes de leerla, observéis cómo es el I Ching. Claro, son diversos caminos que te da según cómo tú lanzas unos palos y lo que te dice las definiciones de cómo salen esas tiradas de palos. Hay que decir también que en ese mundo ucrónico del escritor, al final son el Imperio Británico el que gana la guerra. O sea, no es que ganen los aliados, Churchill gana la guerra. He aquí el mapa, el gran Nazi Reich, la zona neutral y los estados del Pacífico del Japón. ¿Vale? Hitler victorioso. Esto es una recopilación también de relatos breves, pero muy buenos, que recopilaron Gregory Benford y Norman Spinrad, el que antes os he dicho que es el autor de la primera de las ucronías que he expuesto de los nazis. De todos los relatos, algunos son escalofriantes. ¿Qué hubiera pasado si Hitler no muere y gana la guerra? ¿Qué hubiera pasado si llegan a la Luna? Luna de sangre es uno de los relatos que es muy impactante. Uno de los últimos relatos es que se va a un tiempo pasado para intentar evitar que Hitler gobierne, y otro en el cual se va del futuro, de un futuro, para hacer que Hitler sea juzgado antes de que se suicide. Son interesantes. SS Gran Bretaña, de Len Dayton, que por cierto ahora están dándola en la BBC, la adaptación. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado la guerra los nazis, hubieran entrado en Londres, hubieran depuesto al rey Jorge y las SS tienen que convivir, cohabitar con Scotland Yard? Se produce una serie de asesinatos y a partir de ahí el protagonista tiene que, pues eso, lidiar con sus jefes actuales. Patria, de Robert Harris. En un mundo de 1964, el Reich tiene que pactar con los Estados Unidos de un presidente, Joseph Kennedy, padre de Kennedy. No John, sino su padre, que por cierto era filonazi. En ese mundo, una periodista viaja con una delegación norteamericana a Germania. Hay descripciones de Germania, que sería la capital del Reich, con todos los monumentos que habrían levantado Albert Speer y los arquitectos nazis, y esta periodista descubre algo que no se tiene que poder publicar, que es ¿dónde están los judíos? ¿Qué ha pasado con las comunidades judías? En ese mundo las reasentaban en el este. Y no digo más. Estos son los tres portadas. Objetivo Adolf Hitler. Esto ya es para quien le guste profundizar en armamento, tecnología, arquitectura, sobre ese mundo futuro tenebroso que hubiera salido de la victoria alemana. Es también policíaca, se intenta, como dice el título, matar a Adolf Hitler, y a partir de ahí un Albert Speer
es nombrado el que tiene que investigar quién lo quería matar y por qué. Paralelamente se va haciendo toda una cronología de cómo van ganando la guerra los alemanes. El Círculo de Farthing y su continuación, La conspiración de Colzan, también son dos novelas, en este caso de la autora Jo Walton, que ya se meten en un caso muy concreto. En 1940, la élite británica pactaba con los nazis. Lord Halifax, ministro de Exteriores de la época del gabinete Chamberlain, era uno de los que quería conseguir una paz a cualquier precio. Tanto es así que lo consiguen. Y tanto es así que por culpa de eso cambian todo el mundo. En ese mundo, claro, las élites están muy bien guarnecidas, pero quien lo pasa mal son las minorías, los judíos, los liberales, los comunistas, los laboristas, etcétera, etcétera. El primero, Círculo de Farthing, nos explica un poco cómo fue la cosa, y La conspiración de Colzan es el intento de ver qué pasa si puede cambiarse. En presencia de mis enemigos, de Harry Turdeloff. ¿Qué pasaría si fueras judío y para sobrevivir tuvieras que convertirte en un nazi convencido, según los demás? Pues así, durante años una familia judía está dentro de la élite nazi. No han perdido sus costumbres y tradiciones, no han perdido su fe, pero están enmascarados, disfrazados. Y cuando uno de ellos llega a la pubertad o la adolescencia, se les tiene que decir la verdad. Tú eres judío, pero tienes que asimilarlo, porque si dices algo... Paralelamente el mundo está cambiando. Gorbachov no existe, pero sí hay un trasunto de él a lo nazi, porque Hitler ya ha muerto, y ese Gorbachov nazi, para decirlo así, empieza una glasnost, que tiene su enjundia esto. ¿Vale? Y aquí las cuatro portadas. Hitler triunfante, para los que les gusten las historias de estrategia militar. Son ensayos sobre qué hubiera ocurrido si hubiera ganado la guerra en Moscú, si hubiera ganado la guerra con los americanos, si el Japón hubiera sido vencedora en el Pacífico, etcétera, etcétera. 48. De James Herbert. Obviable, pero necesario que esté ahí. Parecería un episodio del Doctor Who, este. Sí, porque es... La guerra no la gana nadie, porque los nazis han lanzado un virus que ha provocado una muerte, una mortandad tremenda. Inglaterra y Europa está casi deshabitada. Y sí, hay una especie de vampiros que van por ahí, camisas negras, que se dedican a coger a los que están sanos, y no sabemos si bien es para chuparles la sangre o para intentar torturarles, tanto da, porque son camisas negras, y por tanto están para hacer el mal. El protagonista es un piloto norteamericano que tuvo la desgracia de caerse en el momento inadecuado y en la hora inadecuada. ¿Vale? He aquí las dos portadas. Llevamos la ucronía aquí, a la península ibérica. La guerra civil es también otra de las muchos puntos Hombar que algunos autores han querido elucubrar. Por ejemplo, el profesor Víctor Alba hizo historia de la Segunda República Española. Y aquí explica qué hubiera ocurrido si no hubiera habido guerra civil. Probablemente la República hubiera sobrevivido, pero la Segunda Guerra Mundial hubiera sido un hándicap muy fuerte. ¿Vale? En el día de hoy, de Jesús Torbado, Premio Planeta, ojo, de la época, año 76, se llevó 4 millones de pesetas. O sea que una ucronía puede dar dinero. Jesús Torbado nos indica que la guerra, Franco la pierde. Y se exilia en Cuba, en la Cuba del general Batista. Y Besteiro y Prieto ejercen las funciones de jefe de gobierno y de Estado respectivamente. Pero no pueden obviar tampoco la guerra mundial. ¿Qué ocurre cuando los nazis llamen a la puerta? Y aquí, en el día de hoy, ojo, como siempre, Lara, muy astuto, Premio Planeta 76, dotado con 4 millones de pesetas.
¿Quiere decir eso que el premio justifica la elección de la novela que sea de calidad? No entremos ahí, pero que es curioso. Ya está. El coleccionista de sellos, maravilloso relato de César Mallorquín. Aquí entran los mundos alternativos también, pero la ucronía está presente. En el mundo del protagonista, la guerra la ha ganado los nazis. Franco, una historia alternativa, una compilación de Julián Díez de 11 relatos. 11 relatos curiosísimos. Algunos como, por ejemplo, Guerra entre superhéroes. No vamos a entrar de qué superhéroes, pero son un poco casposos. ¿De acuerdo? Y hay también un relato interesantísimo, Ñ, que parte de la premisa siguiente. El mundo que conocemos de España no es el de la hegemonía española castellana, sino el de la corona de Aragón. Y la capital está en Lleida. No digamos más, corramos un tupido velo de acero. Pero está ahí. Es interesantísimo. Fuego sobre San Juan, de Pedro Antonio García Bilbao y Javier Sánchez Reyes. Premio UPC. Un bellísimo relato. Aquí, la guerra de Cuba la ganamos a los norteamericanos. Cervera hace por fin de almirante. Y esto cambia todo. Hay proclamación de república, hay una confederación española, para decirlo así, junto con Filipinas, Puerto Rico y Cuba, que no se pierden. Incluso le ganamos la guerra a los japoneses, que esto tiene mérito, ¿ya? O sea, los norteamericanos, bueno, pero los japoneses ya, o sea... Y en 2032 Europa es una confederación de estados socialistas. De aquí las tres portadas. La historia que nunca fue. Esto es un incunable, como quien dice, de Antonio Aparicio Derc. Este hombre hizo este libro. Puedo dar fe porque lo tengo en casa. En la posguerra. Se atrevió, y yo no sé cómo la censura se lo aceptó, a decir qué hubiera ocurrido si no hubiera habido cristianismo. Si no hubiera habido Jesús de Nazaret. Si no hubiera habido decadencia española. Si no hubiera habido, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no entiendo cómo pudo ser publicado y pasar por la censura, porque yo creo que en el año 46 era un poco dificultoso. Pero sepáis que existe. Hablemos de un autor especializado ahora en ucronías, Harley Turdelov. Este autor es norteamericano y lleva muchos años y muchas novelas especializándose en esto. Y realmente lo hace bien. Los puntos Hombar que utiliza son maravillosos. Por ejemplo, la serie World War, una invasión extraterrestre de la Tierra durante la Segunda Guerra Mundial. Y además colonizan los extraterrestres también mientras hay guerra. O sea, el intervalo de tiempo oscila entre 1942 y el 2031. La serie Victoria del Sur, la Confederación gana la guerra gracias al Reino Unido y Francia. A partir de ahí cambia todo. Atlantis. Geográficamente, una parte del este de los Estados Unidos, millones de años antes de nuestra aparición, se desgaja, formando el continente de la Atlántida. O la guerra que llegó temprano, 6 libros, 6, sobre una guerra alternativa de la Segunda Guerra Mundial, que empieza en el 38. O la guerra caliente. La guerra de Corea se intensifica. MacArthur utiliza bombas atómicas y empieza la Tercera Guerra Mundial. He aquí al autor, que no, se parece a George R. Martin, pero no es él, ¿vale? Tiene un aire a Donald Sutherland, pero sin cabello. Hombre, cómic, claro, y tanto que tenemos. Así hay ucronías. WW 2.2 de los autores franceses Chauvel, Bovin y Heninot. ¿Qué hubiera ocurrido si a Hitler el atentado de Gregor Elser, recuerdo que fue el primer hombre que intentó matar a Hitler, era ebanista de profesión y puso una bomba en la cervecería de Múnich, donde cada año hacía él un acto para conmemorar los años de, entre comillas, la lucha por el poder?
por 3 minutos no mató a Hitler. Por 3 minutos no mató a Hitler. ¿De acuerdo? Entonces, eso ocurre en este cómic. A partir de aquí se produce una desbandada general de alianzas de todo tipo. Todo el mundo se alía con todo el mundo, intentando a ver quién es el que al final consigue la hegemonía. El día D, también de autores franceses, Fred Duval, Jean-Pierre Pecot y Colin Wilson. Son diferentes sucesos, puntos Hombar, de diferentes tipologías. ¿Qué hubiera pasado si no matan a John Fitzgerald Kennedy, pero sí a Richard M. Nixon? ¿Qué hubiera ocurrido si llegan a la Luna los soviéticos? ¿Qué hubiera ocurrido si Napoleón Bonaparte es exiliado a Estados Unidos? Y Watchmen. ¿Por qué hemos puesto Watchmen aquí? Porque es una ucronía. Es una ucronía en un mundo en el cual el presidente Nixon llega gobernando la tira de años, con su maravillosa sinceridad. Y los soviéticos y los Estados Unidos están a un tris, como ya sabéis los que han leído el cómic, y no desvelaremos spoilers, de provocar ciertas tensiones que pueden llegar a resquemar al pueblo de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Y aquí es una de las... ¿Se puede ver cómo comienza? Sí, claro, aquí el hombre que le pongan esto y que lo incineren ya. Y Watchmen, evidentemente. Estas son algunas de las portadas de las 30 o 40 series que existen de qué hubiera pasado si. ¿Quién mató al presidente? Nixon. El día de los rusos llegan a la Luna. París, sector soviético, es decir, no es Berlín el sector soviético. El León de Egipto, es decir, cómo se consigue que Leonardo da Vinci haga la guerra en la última gran cruzada que se monta. La secta de Nazaret, los cristianos no llegan a esa religión oficial. Bueno, este está repetido porque había que cuadrarlo, ¿vale? Es otra ucronía que podría ser quién mató al presidente X, está toda. Hablemos de Superman, hijo rojo. Por si no lo sabéis, se hizo una maravillosa adaptación con la premisa siguiente. Todos habéis visto la película, y si no la tenéis que ver, Superman, la primera, en la cual se ve cómo la nave espacial de Krypton cae como un meteorito en Kansas, ¿no? Y ahí, pues, los padres adoptivos de Clark Kent, de Superman, pues lo encuentran, ¿no? Los Kent. Pues no, aquí vamos a cambiar la cosa y el meteorito se cae en Ucrania. ¿Y quién lo coge? Pues una familia de campesinos agrícolas del Kolkhoi correspondiente. Y a partir de ahí, hijo rojo es el arma de Stalin. Y todo cambia. La hegemonía ahora es de la Unión Soviética. Por cierto, en los Estados Unidos llega presidente un señor que se llama... No Donald Trump, no. Lex Luthor. La mente criminal más grande del mundo. Que en este caso hace de presidente y de científico, evidentemente, pero que se las trae y se las desea para intentar contrarrestar el poder mediático, simbólico, propagandístico e incluso militar de un Superman absolutamente convencido, hombre, le han lavado el cerebro desde pequeñito, que el sistema social comunista es el verdadero. Y aquí la portada de Hijo Rojo, y aquí otra, sobre aquí tenemos a Superman, con la orden de Lenin. Otros cómics, 1899, cómic chileno, Cuando los mundos chocan. Interesante, aquí aparecen cosas steampunk. Une el steampunk con lo que es la ucronía de qué hubiera ocurrido si el mundo hispanoamericano consigue pues evitar una guerra que es la del Pacífico, o ganarla, y a partir de ahí se desarrolla industrialmente y se produce una serie de cosas. 1900, de Rafael Ruiz Dávila, cómic español, la Armada Invencible, llega a Inglaterra y cambia todo. En 1900 el poder imperial sigue siendo español. Luxley, de Valéry Manguin, este ya es muy interesante también porque es, en 1199, son los americanos los que descubren el mundo feudal europeo y lo conquistan. Claro, el cristianismo ha de enfrentarse a las religiones mesoamericanas, centroamericanas y
de México y de otros lugares culturales. El protagonista es Robin Hood. Esto es curioso, ¿eh? Se puede ver, no sé si este es Robin Hood, pero si lo es, pobre hombre, ha llegado tarde y me parece que alguien va a hacer un sacrificio al sol. Y aquí tenemos 1899 y 1900. Cine. Bueno, no ha sido tan explotado como el viaje temporal, la ucronía, pero por ejemplo, de obligado visionado, CSA, Estados Confederados del Sur, de Spike Lee, controvertida película en su época. ¿Qué hubiera ocurrido si Estados Unidos sigue continuando con la esclavitud? Pero no solo él, claro, sino todo el continente americano. Una historia alternativa muy interesante, muy bien rodada por Spike Lee, y que tuvo muchas críticas por parte de los conservadores y de las políticas, digamos, anti todo lo que fuera poner en duda que Estados Unidos, pues es Estados Unidos con sus libertades. No, podía haber cambiado y podía haber sido terrible, ¿no? Patria, que es la adaptación en cine de esa novela de Robert Harris que os he dicho. La criatura perfecta, para los que les guste el vampirismo y la ucronía. Pues sí, vampiros en 1960 que viven con los humanos y que les han ayudado en todo. Y las tres portadas de las películas. Series de televisión. Hombre, actualmente The Man in the High Castle. Nada tiene que ver literalmente con la obra de Philip K. Dick. Ellos van por libre y han desarrollado muchas cosas que no aparecen para nada en la novela de Philip K. Dick. Pero es muy interesante porque se reconstruye el imaginario ucrónico. Es decir, cómo sería Germania, cómo serían los Estados Unidos bajo control japonés, cómo serían los protagonistas. Aquí fue interesante cuando empezaron a hacer la publicidad de The Man in the High Castle. Las asociaciones políticas y culturales de Nueva York, por ejemplo, pusieron demandas contra la productora porque este es, digamos, el más normalito de los carteles. Había otros mucho peores. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad le habían quitado la antorcha y habían puesto el saludo nazi. Por ejemplo, aparecían miembros de las SS rubios con ojos azules, con una sonrisa de profidén y diciendo estamos para ayudarle. O somos los mejores, haz deporte, no seas como otros. No, la Asociación para la Publicidad Americana dijo que, a ver, no es una cuestión política, es una cuestión cultural lo que se está diciendo, y hay libertad de expresión hasta que no se rompe o hasta que no se traspasa ciertos límites que ya son de racismo, etcétera, etcétera. Este es el mundo de Man in the High Castle. Observad sobre todo el mar Mediterráneo, veis que está con una serie de líneas. Desarrolla, igual que en la novela, eso hay que decirlo, la teoría de Atlantropa. Los nazis pensaban desecar el Mediterráneo. Era una teoría totalmente de locos, porque creían que una vez desecado, podrían cultivar tierra y encima colonizar y hacer que el norte de África se convirtiera en un vergel, porque lo que tapaba tanto Canal de Suez como Gibraltar eran dos inmensas presas hidroeléctricas. Bueno, mientras no tengas poder, puedes imaginar lo que quieras. Ahora, como lo tengas, aquí hay una imagen de cómo sería la Germania de 1962. ¿Vale? Al fondo veis la cúpula famosa de Albert Speer. Speer había hecho un tipo de arquitectura colosal porque Hitler, en una entrevista, y él lo dice en sus memorias, le dijo: mire, Speer, yo lo que quiero es que cuando pasen 1000 años, cuando ya no estemos, los monumentos sean como las pirámides de Egipto. Que quien esté viviendo sepa que hemos sido gigantescos. Y por eso esa cúpula gigantesca tenían un problema, aparte del suelo de Berlín, que era cenagoso. La cúpula descubrieron que era para 100.000 personas en su interior. Era como 6, 7 o 8 veces la de San Pedro. Pero claro, el vaho del aire que expulsaba a la gente se iba hacia arriba y habían dictaminado científicamente que caería como si fuera una lluvia.
Entonces esto es lo que tenían un problema muy grande. Pues claro, si estás en una audiencia con el líder y de repente te está cayendo el agua, pues claro, y el agua no agua, sino vapor, sudor, ¿eh? Bueno, son pequeños gajes del oficio de hacer cosas a lo grande. Y ese Gran Bretaña es la actual serie que la BBC está dando sobre ese mundo en el cual la guerra la ha ganado el Tercer Reich. Aquí tenéis de esto, se ve aquí el Palacio de Buckingham destruido totalmente ahí, y esto. Y una reflexión final, mientras el Concorde alemán se dirige hacia el aeropuerto, no John Fitzgerald Kennedy, sino a lo mejor Joseph Goebbels. ¿Es posible que esto hubiera ocurrido? No lo sabemos. Pero yo siempre recuerdo el famoso aforismo, o el famoso poema inglés que dice así: por culpa de no haber encontrado un clavo, no se pudo haber errado la herradura a un caballo. Y por culpa de ello, un caballo no pudo ir con su caballero a una batalla. Por culpa de no haber ido ese caballero con su mesnada, esa batalla fue perdida por un rey. Y por culpa de eso, el rey Ricardo es el que perdió esa guerra. Es decir, ¿son los puntos Hombar algo necesariamente viable? Es decir, ¿se pueden modificar? Todos, absolutamente todos. Todos. Si ciertos profesores inútiles y estúpidos no hubieran denegado el acceso a la escuela de arte a un señor que quería ser pintor, es muy probable que a lo mejor no hubiera habido tanta capacidad de poder y de hipnotización, incluso para las masas, de un tal señor Hitler. Porque a lo mejor ese señor hubiera sido un pintor mediocre, pero hubiera sido feliz. Quizá si en África, en el momento que hubo una batalla, no hubieran recogido herido grave en el estómago a un teniente coronel de la Legión, que se llamaba Francisco Franco, a lo mejor la guerra civil no acababa con una victoria que daría una dictadura de 40 años. O esto se puede traspolar a cualquier cosa. Pero bueno, eso nos da una idea, para finalizar, de que el destino, el azar, no lo podemos controlar. Por eso, los protestantes, que son tanto de la predestinación, tendrían que tener un poco de pensamiento y decir, oiga, no está predestinado nada. Cualquiera puede hacer caminos diferentes. ¿Alguna pregunta para finalizar? Ninguna duda ucrónica. Todo eso, Una pregunta. A mí me gusta eso. Ganas cuando he visto, lo que pasa es que no es una pregunta exacta. Bueno, pero es una pregunta. Pero me ha resultado curioso. A ver, ¿qué? El premio Planeta, que has dicho, sí. Año 76. Sí. En el 75. Sí. Eso no es, o sea, Ucronía ya no podía haber nada que lo variase porque ese hombre tenía que morir más tarde que temprano. Muere Franco. Sí. Y en el año 76 dan un premio Planeta a una novela que dice... Pero eso tiene una razón. Exacto. La razón es la siguiente. Ajá. Lara Padre era un hombre hecho a sí mismo y muy astuto en el arte del negocio del libro. Franco había muerto, como dices, el 20 de noviembre. El franquismo ideológico, sociológico y cultural todavía existía. Pero él no era tonto. Él sabía también que la oposición a la dictadura, y había mucha gente que era opositora callada, también existía. Y Lara se adaptaba a los tiempos. Por ejemplo, Lara publicó otra novela ucrónica, que no he puesto aquí, de Fernando Vizcaíno Casas. La guerra la han ganado los rojos. Y aquí él planteaba diversas ucronías. No, lo hacía bien. O sea, planteaba 6 posibles ucronías. Y las hacía bastante bien. Y fue publicado por Lara, no mucho después, porque vio que a la gente le gustaba. Y te diré más.
el franquismo ideológico continuaba existiendo y a Fernando Vizcaíno Casas le publicó otro libro que es Al tercer día resucitó, que es la historia hipotética de la resucitación de un Franco cadavérico, que vuelve otra vez al Pardo y que dice, no, aquí hay que poner orden, porque él sabía perfectamente que había porque había dentro de ese franquismo ideológico un público lector que le gustaban esos temas. Por ejemplo, él decidió la línea Espejo de España. Una línea, pues si algunos de vosotros os acordáis, unos libros blancos con lo que era el símbolo de España, es decir, el eso, y ahí van muchas cosas que van. Desde por qué los rojos ganaron la guerra, perdieron la guerra, por qué las ganaron los franquistas, por qué José Antonio fue fusilado en Alicante, por qué no sé qué. Eso durante del 75 hasta el 82, 83, 84. Fue una de las apuestas que hizo Planeta, que me parece muy correcta, porque claro, es una empresa editora y tiene que vender libros. Y si tiene un grupo de personas que saben que hay un público lector para eso, hombre, pues no está mal explotarlo para dar a conocer de esto. Pero sí. Es que me ha parecido, he pensado, con tan poco tiempo, ¿cómo se atrevieron a publicar? Sí, Lara era así. La vida de Lara, no, en serio, ahora con todos los respetos, como editor hizo muchas apuestas, muchísimas apuestas. Apostó, por ejemplo, por JJ Benítez. JJ Benítez, perdón. Sí, por ejemplo, que al principio nadie daba un duro y decían, no sé qué, y mira, las ediciones de Caballo de Troya, etcétera, etcétera. O sea, él ha tenido muy buen ojo para poder escoger en el momento social adecuado que por ejemplo, El último planeta. Javier Sierra, lo ha ganado. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta este tipo de novela, de cosas esotéricas y no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno. Me ha parecido increíble. Segunda pregunta. ¿Los trabajadores de este subgénero podrían enmarcarse en antisistemas? Sí, en algunos casos sí. No en todos, pero en algunos sí. Porque la ucronía es como una especie de reverso. No podemos incluirle, porque no se puede, pero George Orwell, Eric Blair, en 1984, desarrolla una línea temporal futura. No es una ucronía, realmente. Aunque parte del hecho de que hay una revolución al final de la Segunda Guerra Mundial que lo cambia todo. Pero era una manera, lógicamente, de criticar el sistema. Philip K. Dick no critica el sistema, pero nos hace pensar que lo que nosotros creemos firme no lo es. Es decir, todos nosotros, los que estamos aquí, hemos nacido en un mundo con un mínimo de libertades, con un mínimo de información, pero si todos nosotros, por arte de magia, hubiéramos nacido en un mundo derivado de otro sistema, evidentemente, a lo mejor no pensábamos lo mismo y no estábamos en ese mundo que tenemos hoy en día para poder tener criterio. Y muchas veces, lo bueno que tiene la ciencia ficción y la fantasía es que te permite la libertad de poder construir un mundo para hacerle ver a otra persona que su mundo o no es tan bueno, o no es tan plácido, o no es tan excelente, ¿vale? Que es el caso, por ejemplo, de 1984 de Orwell, ¿vale? Y eso es lo bueno que tiene el género. Y la ucronía se ha sentado en este tipo de premisas. Claro, después está la ideología. Los escritores tienen ideología. Por supuesto. Por tanto, claro, Philip K. Dick era un hombre progresista. George Orwell era un hombre progresista. Alan Moore es una persona absolutamente... Claro, pero es que, por ejemplo, Watchmen fue muy criticada. Surgió en una época que son los años duros del thatcherismo. El thatcherismo, para Alan Moore, fue una monstruosidad. ¿Vale? Es así. Entonces, claro, es como V de Vendetta. Ahí no entramos en la ucronía porque no lo es una distopía. Pero claro, en ese mundo, él te está advirtiendo, te está diciendo, cuidado, cuidado porque
porque tú dices que las cosas van muy mal, y que como van muy mal y hay caos, tú te tienes que coger a un orden. Y no importa cuál sea el orden, no. No. El orden tiene que venir con algo muy importante, que es ética y moral. Porque en 1933 los alemanes estaban caóticos. No veían nada más que caos. Tenían miedo. Estaban asustados por el futuro. Te pasaban hambre ideológica y física. Y de repente escucharon a un hombre que les prometió, como decía Günter Grass en el tambor de hojalata. Un día vino Papá Noel y todos le creímos. Pero es que Papá Noel era el lobo feroz. Claro, que cuidado. Y entonces eso es lo bueno que tiene en la ciencia ficción y en la fantasía, esa capacidad que tiene el autor de poder decir, mirad, aquí tenéis un espejo. Está invertido, ¿vale? O es burlesco como Valle Inclán, pero no importa. Vosotros, mirad lo que dicen aquí. ¿Vale? Ese es lo importante. Y por eso la ucronía yo creo que seguirá desarrollándose, porque puede dar mucho juego. Claro. Ahora pensad simplemente. Pensad, Donald Trump presidente. No, parece una ucronía. Y no lo es. ¿Vale? Con todos mis respetos para sus votantes, porque tienen derecho a elegirlo. Pero también es cierto que, hombre, como decía Thomas Jefferson, para estar en el sillón presidencial se tiene que tener unos mínimos. No mucho, unos mínimos. Benjamin Franklin decía que habían elegido a George Washington porque era el hombre más alto de la sala, cuando fue comandante del ejército norteamericano. Bueno, pues sí, vale, de acuerdo, pero tenía unos mínimos. ¿Vale? Unos mínimos. Y eso es lo que la ucronía como género plantea. Mundos alternativos. Llevo dos. Una tercera pregunta. Va, nos vamos. Yo tengo otra. Esa es como más técnica, no sé. Pero es que ahora estaba pensando, a mí el tema de las ucronías me ha abierto un mundo, Claro. Yo creo que Manu, que escribe... Eso, ya yo sabes, ya verás. Ya le he dado de comer, ¡hala! No, pero es que le he dado de comer, ahora que piense. Es que las ucronías que cualquier cosa, además, Claro. pasado un tiempo, cualquier cosa puede ser una María, ucronía. Dios, Pues. Claro. Es lo que estaba pensando. Entonces, pero yo estaba pensando para mí, yo no, o sea, me va a costar más, pero a lo mejor algún día ojalá pueda hacer algún relato sobre ucronía. Pero yo que soy miedosa por naturaleza, que el miedo forma parte como de mí misma, digo, si depende de las ucronías que plantees, ¿ha habido algún día, o ha habido en alguna ocasión problemas jurídicos o legales? No, ¿por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, A ver, y una plantea ucronía una, en plantea la que hace 5 años en un accidente de avión yéndose a las Bahamas muere Donald Trump, estoy hablando Pero de un es que personaje... eso ha ocurrido, No estás perdóname. amenazando, No, es que amenazando. lo que estás planteando es interesante. Por ejemplo, acordaros hace un momento que decía de Norman Spinrad con lo de su novela, que en Alemania fue prohibida porque ellos consideraban que esto podía deducir o podía ser considerado como propaganda del nazismo, no sé qué, porque ponía una cara... Pero eso es un caso muy excepcional, planteado lógicamente en una etapa histórica y en una situación jurídica en Alemania que lógicamente no se puede traspolar a otros mundos, a otros sistemas legales. Pero a ver, que tú plantees que un personaje histórico, porque ya es histórico, ocurre, a ver... Otra cosa es que pongas, y si imagínate si un día le pegamos Claro. un tiro, entonces sí a lo mejor, pero O, muere por en un ejemplo, accidente. imagínate que en vez de una becaria como Mónica Lewinsky, a la Sí. Casa Blanca entra un becario, Peter Lewinsky. Y resulta que No, no se tampoco. destapa el escándalo Lewinsky. Que Tampoco Hillary porque- Clinton Y si hasta no pase tampoco acaba... pasaría nada, además No. de Perisco le llamarían gay No. y ya está, tampoco pasaría nada en ese momento. No, Sería un... no, vamos a plantear una ucronía. A ver, imaginemos. ¿Qué ocurriría en el digo contemporánea, no históricamente? Exacto. No quiero traspolarme a la época histórica antigua. Actual. Bueno, pues imaginemos, yo qué sé, muere Franco y el rey Juan Carlos no es el rey, es don Alfonso de Borbón. Bueno, a ver, es una plausibilidad, es una posibilidad. Eso podía haberse dado, podía haber ocurrido, ¿no?
ocurrió. Hubo muchos factores que lo impidieron, ¿vale? Pero eso se podía haber dado. O imaginemos, ya que dices un atentado, bueno, pues imaginemos que Juan Pablo II muere en el atentado de Aliaquá. Claro, eso variaría. La Guerra Fría, yo qué sé, produciría una situación en la cual incontrolable, por la capacidad que tenía de símbolo y de esto, del Papa Juan Pablo II. Pero tú tienes... A ver, yo soy partidario que el escritor tiene una libertad total, mientras, lógicamente, lo que transmitas sea una prospección, una proyección, pero no una cosa ideológica, decir, no, porque yo pienso... Claro, si yo hago una curaña del Tercer Reich y ensalzo a Hitler y empiezo a decir que es maravilloso, y que es no sé qué, y que buen hombre, y que no sé, hombre, pues perdóname, pero se va a ver muy pronto que ahí hay filonazismo o existe, pues mira, una sensación como no sé qué. Y dice eso, dice, pues yo qué sé, el fascismo italiano, el fascismo español, o otros tipos de géneros, ¿no? De regímenes, perdón. En fin, pero yo no lo creo. A ver... Nada, siempre puedes enmascararlo como que uno de los personajes dice eso en el castillo, El hombre del castillo. Perdona, hay momentos... vamos a ir más fuertes. No lo quería sacar. Yo no quería sacar este tema, pero vosotros me habéis obligado. Somos malos. Nabokov, aparte de Lolita, tiene una obra que se titula Hada o el ardor. Nuestro amigo el librero, ¿cómo no? Sabe, claro que sí. En Hada y el ardor, él, aparte del argumento, que no vamos a entrar en él, el decorado es que Estados Unidos fue invadido y colonizado por los rusos. Por tanto, el mundo que existe es un mundo rusófono, ¿vale? Cultural, política, etcétera, etcétera. Aparte de la historia que Nabokov desarrolla en Hada y el ardor, que es diferente, ¿vale? Entonces, cuando la publicó, a ver, el paisaje y el decorado que él hacía, la gente no dijo, uy, qué cosa más terrible, nos ha invadido. No, fueron por otros derroteros. Por el derrotero, digamos, más que era una obra que podía interpretarse como... y no vamos a hablar de ello, ¿vale? O sea que esto es lo que hay. ¿Qué más? Yo, una de las cosas que más me fascina en las ucronías es que en lo que tú has ido haciendo ese desandar, no es nada más crear una fantasía a partir del momento, ahora, futura, sino que hay un bagaje de historia, de cultura, de conocimiento para poder aplicar ese ángulo que nos muestras en el espejo. Pero yo creo que eso es necesario. Por eso. Muchas de estas obras, que no es así. Sí, muchas de estas obras son de autores que sí que es verdad que han propuesto el punto Hombar, pero que han sido capaces de desarrollar con sostenimiento, es decir, con pilares. Bien enraizadas. Claro, es decir, yo puedo inventarme una ucronía, pero si esa ucronía no tiene un sentido, no tiene la capacidad de enganchar, ¿vale? Si uno controla sobre ese tema tampoco. Por ejemplo, os he puesto 48, y 48 es muy tipo, vuelvo a repetir, con todo el respeto, porque yo le aprecio a Doctor Who, pero es un episodio de Doctor Who, ya está, ¿vale? Muy bonito, muy interesante, pero claro, compáralo con Philip K. Dick. Claro, El hombre en el castillo, o por ejemplo la serie que se está dando ahora, que no tiene, van desarrollando otras tramas y otras no sé qué, pero está bien documentada y bien construida. Y te engancha mucho por ver cómo actúa el Japón y el Tercer Reich. Y el Ministerio del Tiempo, pregunta que me haces, pregúntamelo. No le he puesto, porque stricto sensu es viajes al pasado. Pero es cierto que el elemento crónico existe, porque incluso en un capítulo, no sé si los que estáis aquí lo habéis visto, pero os recomiendo, cuando Felipe II sabe de la existencia del Ministerio del Tiempo y decide trastocar la historia por su propio orgullo, es que es impagable cómo han sido capaces, y hay que reconocerlo, de lucubrar perfectamente bien una línea histórica increíble. O sea, un mundo de mundos que está gobernado por Felipe II a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y evidentemente los gags de humor son muy buenos también. Cuando le dice el director del ministerio, dice, ¿y qué hacen esos turistas en el Escorial? Dice, bueno, pues ven su habitación. Dice, ¿cómo? ¿Entran en mi habitación esos turistas?
O ¿quién reina actualmente? Los Borbones. Dice, ¿cómo que reinan los Borbones? ¿Y los Austrias? Bueno, es que hubo una guerra de sucesión. Y entonces, ¿y quién es la potencia ahora mismo en el mundo? Bueno, los americanos. ¿Cómo? ¿Los nativos? ¿Cómo es posible? No, 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 los descendientes de los colonos ingleses. Ah, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues todo eso tiene que cambiar. Claro, esa es la cosa. Yo os lo digo. Evitar eso, pero bueno, stricto sensu no se puede porque es una cronía dura, entenderlo. Quiero decir lo que hemos hecho hoy. Pues bueno, caballeros, señoras y caballeros, pues... Y si podéis, leer alguna. Sí, Ya hemos hecho fotos.